Luego, al final, vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas, pero buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos acompañan por Facebook Live. Estamos con esta segunda sesión de la Masterclass Teología y Ministerio. Esta es una iniciativa de las diócesis de la región episcopal 4. Somos 7 diócesis en total: la diócesis de Arlington, Baltimore, Richmond, Washington, Wilmington, Wheeling, Charleston y la Arquidiócesis para los Servicios Militares. Mi nombre es Lía Salinas, soy la directora del Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Baltimore y también sirvo como la chair de la región episcopal 4 para el proceso del quinto encuentro. Esta noche estamos deleitados de tener a Marta María Morales, que va a ser la moderadora de la conversación. Marta María es gerente de educación y difusión sobre la pobreza para el Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano en la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. Así es que gracias, Marta María, por aceptar nuestra invitación y dejo esta presentación a manos tuyas. Gracias. Buenas noches a todos, qué bueno acompañarlos hoy. Gracias por la invitación, la verdad es que me siento en familia. Y pues hoy la verdad es que es una noche de lujo porque tenemos tremendo invitado. Les voy a contar un poquito acerca de él. El tema, la sinodalidad de la vida en la misión de la Iglesia, va a ser impartido por el profesor Luciani, que es teólogo laico venezolano, miembro del equipo de reflexión teólogo pastoral del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, y miembro del equipo teológico asesor de la presidencia de CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiones. Es doctor en teología y licenciado en teología dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, bachiller en filosofía y bachiller en teología de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, y licenciado en educación con mención en filosofía, obtenido en la Universidad Católica Jesuita Andrés Bello en Caracas. Ha estado involucrado durante varios años en actividades de investigación postdoctoral en la Universidad Julius Maximus en Würzburg, Alemania. Y además ha sido director de la Facultad de Teología y coordinador para la creación de áreas de teología del posgrado general para laicos en la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor titular en la Universidad Católica de los Jesuitas y Andrés Bello en Caracas, estable en la Pontificia Universidad Salesiana en Roma, y ha sido nombrado profesor extraordinario en la Facultad Eclesiástica de la Escuela de Teología y Ministerio en Boston College. Con ustedes el doctor Luciani. Bienvenido. Esta noche, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en la casilla al lado derecho de su pantalla, y al final de cuando él termine su exposición vamos a ver las preguntas, ¿sí? Bienvenido, Rafael. No te escuchamos. A ver de nuevo, porque no tenemos aún audio. Tal vez le podemos quitar el mute. Perdón, ya. Bueno, muchísimas gracias, Marta María, a todas y a todos, Lía, a todos los que han hecho esta invitación. Y quisieras compartir un mensaje de esperanza con el tema que vamos a ver hoy, para ver que la iglesia está en un proceso en el que todos y todas nos involucramos para que puedan haber cambios que beneficien a todas las comunidades, no solo cristianas, sino también nuestro compromiso en la sociedad. Y por eso el tema de la sinodalidad que vamos a ver es tan importante y que ha venido con un fuerte impulso a través del pontificado del Papa Francisco, y nos invita pues a profundizar qué significa esto, qué implica esto, y en el contexto de nuestras comunidades, cómo esto puede ayudarnos a cambiar, a renovarnos, a convertirnos en una iglesia, como dice él, en salida, ¿no? Voy a compartir la presentación para poder ir siguiendo la reflexión de manera que ustedes puedan tener también los textos que vamos a ir comentando. Y he querido hablar sobre este paso que es de la conversión pastoral a la conversión sinodal, porque es el modo como el Papa Francisco entiende este proceso
de reformas que estamos viviendo. Conversión pastoral, como veremos, que es un concepto latinoamericano. Conversión sinodal, que implica la ampliación de un magisterio a la Iglesia Universal como papa de todos y todas, y no solamente pues ya como obispo, como fue en América Latina. Entonces, por eso los dos conceptos son importantes porque a la vez marcan ese paso, ¿no? De un obispo que es hijo del Concilio Vaticano II y que llega a Roma y da un impulso para la Iglesia Universal desde esa experiencia. Y el primer punto es el llamado que hace recién elegido Papa a que la Iglesia se reforme. Esta es una palabra que la recupera el Papa Francisco y que en la tradición pues, de la Iglesia, de la historia de la Iglesia Católica, había sido olvidada por los problemas que hubo en la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Cuando el Concilio Vaticano II se realiza y la recupera en pocos textos, luego pasa también un periodo donde la palabra casi no aparecía hasta que luego el Papa Benedicto XVI la retoma en uno de sus discursos y Francisco la hace ya una orientación de todo su pontificado. Y por eso es que en Evangelii Gaudium él dice que Evangelii Gaudium es la exhortación apostólica que marca el programa de su pontificado, dice que estamos comprometidos, ¿no? Con esa perenne reforma. O sea, la conversión de la iglesia no se entiende sin una reforma permanente. Y fíjense que dice permanente, no es solo reformar una oficina o un modelo de pastoral, es una reforma de toda la institución y por tanto a la vez permanente, siempre. El primer punto entonces es la conversión pastoral, algo que toca las estructuras de la iglesia, las personas, los estilos de vida, todo lo que en nuestras comunidades nos hace vivir una identidad eclesial que se transmite como testimonio al mundo. ¿Y de dónde viene este concepto? Bueno, en primer lugar lo retoma, lo recupera el Papa en Evangelii Gaudium, cuando él dice que la reforma de las estructuras, como tienen acá en el número 27, la reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral. O sea que no hay conversión pastoral sin reforma de las estructuras y viceversa. No hay reforma de las estructuras sin entender este concepto de conversión pastoral. Y fíjense que el Papa habla de las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial. Es decir, que no hay nada que no pueda decirse que tenga que evadir, por así decirlo, la reforma. Todo en la iglesia es reformable y necesita convertirse. En este contexto nos preguntamos de dónde saca Francisco esta noción tan importante. Y esta noción viene de la Cuarta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, que se reúne en el año 92 en Santo Domingo. Y ahí fíjense que en el documento de Santo Domingo, en el número 30, con toda claridad da la definición cuando explica que la nueva evangelización exige la conversión pastoral de la iglesia. Tal conversión debe ser coherente con el concilio, fíjense, en la línea del Concilio Vaticano II que pide una reforma, y entonces viene explicando los puntos. Toca todo y a todos y a todas en la conciencia y en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y de autoridad, con estructuras y dinamismos que hagan presente
con claridad a la iglesia en cuanto a signo sacramento de salvación universal. Entonces fíjense que tenemos que cuando hablamos de conversión pastoral, estamos hablando de toda la institución eclesiástica, no de algo. Cuando decimos entonces pastoral acá, se refiere no a la actividad concreta pastoral, sino a que la iglesia, toda ella, en todo lo que hace, es pastoral. Para poner un ejemplo, en lo económico, que pareciera no tener relación con lo pastoral, cuando se adquiere, cuando se compra un automóvil, si no tiene una finalidad pastoral, no tendría sentido que la iglesia lo comprase. O sea, todo en la iglesia, si no tiene una finalidad pastoral, no es algo propio de lo eclesial, es decir, de la institución eclesiástica. O sea, que ahí tenemos un criterio muy importante de discernimiento. Y entonces fíjense que tiene que ver con los estilos de vida, es lo que se llama la praxis personal y comunitaria en Santo Domingo. Si las relaciones de igualdad y autoridad se refieren a los ejercicios de autoridad y poder, ¿cómo no reformar eso en la iglesia? Autoridad y poder. Hoy en día tenemos todo un reto, como lo ha puesto Francisco, cada vez que le habla a la curia en los mensajes navideños, de que el poder en la iglesia tiene que ser repensado, el ejercicio, el modo como se practica. Y entonces Santo Domingo dice relaciones de igualdad y de autoridad. Y modelos eclesiales, o sea, los modelos, ¿qué estructuras tenemos? ¿Cómo son los dinamismos? O sea, cómo dentro de una estructura se trabaja, de qué modo se relacionan las personas, quién toma una decisión y en esa decisión participan en su elaboración todos o todas, algunos, ¿quiénes? O sea, que ven que el concepto es bien englobante de toda la vida eclesial. El concepto es retomado en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se reúne en Aparecida, en Brasil, en el año 2007, donde el entonces cardenal Bergoglio, hoy día Papa Francisco, es quien presidió la comisión que redactó el documento final de Aparecida. Y Aparecida trae de Santo Domingo este concepto de conversión pastoral y lo inserta dentro del documento. Y fíjense que acá en el número 370 dice algo muy fuerte, muy fuerte. Se requiere pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, y como dicen el 368, eso se refiere a la conversión pastoral. O sea, que de una pastoral de conservación a una pastoral misionera se pasa a través de una conversión pastoral. Vamos a ponerlo en el contexto. Pastoral de conservación era la pastoral antes del Vaticano II, es decir, antes de los años 60, cuando la transmisión de la fe era solo de contenidos y de culto. Participo en el culto, aprendo el catecismo y en esa base entendía la gente, pues, ¿no?, que ya era un buen cristiano, un buen católico. Y en esa pastoral de conservación lo que importaba era mantener, conservar, pero eso no significa que había una convicción en la persona que recibía, ni tampoco significa que las transmisiones de la fe iban más allá de un mero comunicar catecismo, de insistir en que la gente tenía que ir a la misa y participar de los sacramentos. En ese ámbito se movía. Cuando ahora todas las conferencias del Episcopado Latinoamericano, desde Medellín en el año 68 hasta Aparecida 2007, dicen que hay que superar esto, ¿cuál es la propuesta? Una pastoral que a través de la conversión se convierta en misionera. ¿Qué significa? Medellín lo explica con una frase también muy fuerte, pero muy clara.
superar la sacramentalización que no tenga que ver con la evangelización. Cuando estamos en una catequesis y solo insistimos en la formación para los sacramentos, pero no hay la previa evangelización, es decir, la formación de comunidades, la participación de esas comunidades en la sociedad, entonces cuando se llega a la formación sacramental se siente como algo que no conecta con la vida de la persona que está ahí. Es como si la saco y lo meto en una burbuja. Y entonces le doy una formación que no responde o que no tiene ni siquiera el lenguaje de la persona que está viviendo en la sociedad con los problemas que todos tenemos, que hablamos como cada uno habla, y de repente entramos en una formación que tiene otro modo de hablar, otro lenguaje, otro espacio distinto, y parece que estuviésemos en una pequeña burbuja, como dice Francisco. Entonces la conversión pastoral es muy importante porque es un cambio radical del modo como la iglesia se entiende y cómo ha de discernir todas sus estructuras y a la vez la transmisión de la fe. Un gran problema hoy. Estamos en crisis en la transmisión de la fe. ¿Por qué? Porque los medios que estamos usando para transmitir la fe son los medios de pastoral de conservación que no solo fue pedida que se superase en el concilio, sino que ya hoy en día ni siquiera se entienden en la juventud, por ejemplo, donde, como decía anteriormente, el lenguaje es completamente distinto. Entonces, esa conexión perdida se recupera si entendemos esta relación donde la evangelización parte de las comunidades en la sociedad para ir caminando hacia la comunidad cristiana que puede ser un modelo, la parroquia, no el único, un modelo. Pero fíjense que hay un camino, que es lo que dice además el decreto adyentes en el Concilio Vaticano II, que es el decreto sobre las misiones. Dice, la fe comienza por las relaciones entre las personas en la sociedad, el testimonio que desde ahí va surgiendo, y lo último, el punto de llegada es la formación de una comunidad estable. O sea que yo no puedo pasar de una comunidad al testimonio, es al revés. Del testimonio que se va constituyendo en una comunidad de vida con otros. Entonces, la conversión pastoral, ¿cómo se entiende ahora en cada uno de nuestros trabajos, servicios, estructuras? Hay una imagen que nos puede ayudar, que es la que se usó en el concilio y Francisco la recupera. Invertir la pirámide eclesial a la cual estamos acostumbrados cada uno y cada una de nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa invertir la pirámide? En la iglesia, antes del concilio, aunque lamentable y tristemente todavía muchos y muchas siguen pensando así, antes del concilio había una jerarquía como una pirámide. Y esa jerarquía colocaba al obispo por encima de todos los demás sujetos, y luego venía, como en la pirámide, una cadencia hasta llegar al último puesto allá abajo, que eran los laicos y las laicas. Entonces, durante el concilio, el cardenal Suenens, que tienen acá, dice estas palabras en los debates que se estaban dando entre los padres conciliares. Dice, la iglesia vista a partir del bautismo y no ya de la jerarquía, apareció así desde el principio como una realidad sacramental y mística que debe ser también una sociedad jurídica. Descansa en su base el pueblo de Dios, en vez de hacerlo sobre su punto, la jerarquía. Y dice el cardenal Suenens en el concilio
Esto es una verdadera revolución copernicana, o sea, un giro completo en el modo de entender a la iglesia que nos vuelve a situar a todos y a todas como pueblo de Dios. Para poner un ejemplo, ¿cuántas veces no escuchamos esa expresión pueblo de Dios? Y alguien viene y dice, ah, no, el pueblo de Dios, esos son los laicos, los que están allá. Pero bueno, yo no, porque yo soy sacerdote o yo soy obispo, yo tengo una cierta autoridad, yo no soy pueblo de Dios. ¿Qué dice el concilio? Todos y todas, por el bautismo, somos iguales. El concepto de pueblo de Dios tiene esa condición bautismal en la que todos somos dignos, todos somos partícipes, todos somos corresponsables. Dice este otro obispo en el concilio, que fue un obispo muy importante y famoso también en lo que se dio los debates del concilio, dice, en el pueblo de Dios todos estamos unidos los unos con los otros y tenemos las mismas leyes y deberes fundamentales. Todos participamos del sacerdocio real del pueblo de Dios. Y dice esta frase que el Papa Francisco la coloca en Evangelii Gaudium. El Papa es uno de los fieles. Obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos y todas somos los fieles. Cuando ustedes escuchen a alguien que diga, los fieles, son aquellos que me están escuchando, los laicos que están sentados en los bancos en la iglesia. Esa mentalidad es preconciliar. Quiere decir que no ha entrado en la lógica del Concilio Vaticano II, que es un concilio ecuménico de toda la Iglesia Católica. O sea que sigo pensando como antes del concilio y no termino de hacer la conversión pastoral que me debe llevar a la conversión eclesial. Y entonces por eso el obispo Deschmet dijo, hay que evitar el jerarquismo, el clericalismo, fíjense que de acá toma Francisco lo mismo, la obispolatría. Alguien dice, no, el obispo sabe más que yo no puedo decirle nada al obispo. O la papolatría, si el papa lo dice, ya no hay más nada que hacer. Entonces, cuando decimos todos somos fieles, esa expresión es muy, muy importante para el cristiano, para el católico, pues en nuestras comunidades, en la iglesia. Fíjense lo que dice el Papa Francisco en el texto acá abajo. El Papa no está por sí mismo por encima de la iglesia, sino dentro de ella como bautizado, entre los bautizados y dentro del colegio episcopal como obispo entre los obispos. Y entonces habla de la conversión del papado. Y es que cuando ustedes se acuerdan que él se presenta en la plaza de San Pedro cuando es elegido, él hace un gesto que representa este texto que está acá. Él se presenta como un bautizado pidiendo la bendición, como un fiel más dentro del pueblo de Dios que pide la bendición. Y por otra parte se presenta como el obispo de Roma, como un obispo entre los obispos de todas las iglesias locales del mundo. O sea, fíjense que acá, entonces, en este texto comprendemos los gestos con los que comenzó su pontificado. Entonces, ¿a qué nos lleva la inversión de esta pirámide? A lo que Francisco llama la conversión sinodal. Y por eso él lo cita en este discurso, cuando se cumplen 50 años de la institución del Sínodo de Obispos, que había creado Pablo VI después del concilio, y dice Francisco, en esta iglesia como en una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la base. En el reciente sínodo para la Amazonía, el Papa tuvo, al menos entre muchos gestos, dos que
se entienden desde estos textos que he venido leyendo. Uno, que él votaba en las votaciones, votaba como un obispo más, y un papa en un sínodo no puede votar. ¿Qué significa eso? Que está entendiéndose en esa conversión del papado como un obispo sinodal más entre los obispos que están en el sínodo. Gesto muy profético. Un segundo gesto que él tuvo cuando alguien decía algo que a él le gustaba, aplaudía. Cuando no aplaudía, uno supone que no le gustaba mucho o no estaría de acuerdo. Bueno, ese gesto de expresar con naturalidad, con honestidad, con transparencia, eso a la vez carga entonces un símbolo muy importante porque se presenta como un fiel más, el Papa fiel, los obispos como fieles, los laicos como fieles, los religiosos, religiosas, el clero. Esta expresión entonces que define cualquier persona en relación de igualdad, en relación de corresponsabilidad. Entonces aquí entendemos lo que la conversión sinodal nos invita. En primer lugar, la conversión sinodal, dice este documento, que les invito siempre a que lo lean, se descarga de la página del Vaticano. La Comisión Teológica Internacional escribió en el 2018 este documento que se llama La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Y en ese documento se nos dice que la sinodalidad, como leen acá, ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico. ¿Qué significa eso? Que desde la sinodalidad todo se convierte. Conversión sinodal. Un obispo que se sienta y se viva y se entienda como un fiel más, igual que un laico, igual que el clero, igual que un religioso o una religiosa, ahí estamos hablando de una conversión sinodal. Una relación en la iglesia en la que todos y todas sean corresponsables, es decir, que tengan la misma responsabilidad, estamos hablando de una conversión sinodal. O sea que, como dice acá el documento al final, tiene que estar involucrado todo el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios somos todos y todas, donde el Papa no es uno que está por encima, como leímos en el texto anterior, sino uno más, un fiel más, como lo es el obispo, un fiel más, como somos todos, un fiel más. El Papa entonces dice acá, en este discurso, que también le invito a que lo descarguen de la página del Vaticano, a los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, el texto tal vez más importante de eclesiología del Papa Francisco, y ahí nos dice, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. No es cualquier cosa, ¿no? El tercer milenio quiere decir que es una reforma de la iglesia que toca a toda la institución porque será lo que marcará la identidad y el modo de proceder de la iglesia durante este milenio, no durante un año, no durante un papado, no durante 10 años, durante el próximo, o sea, el que estamos viviendo, modo de entender, de vivir la iglesia y por tanto de reformar. Y dice esta palabra que todos conocemos que normalmente cuando decimos sinodalidad, nos viene a la mente esta expresión porque se dice mucho, ¿no? Caminar juntos. Pero es una expresión muy fuerte porque caminar juntos, laicos, pastores, obispos de Roma, no es simplemente agarrarnos de las manos, ir a comer algo juntos y sonreír y ser amables. Caminar
implica hacer iglesia juntos. Si no me involucro y si no participo y si no me dan el espacio para ser corresponsable, no hay sinodalidad, no estamos caminando juntos. Esta es una gran falla en nuestras estructuras, ¿no? Como todos lo sabemos. Cuando hay un jerarquismo absoluto, no podemos caminar juntos. Uno va adelante y el otro va atrás. Y entonces el que va adelante decide y los que van atrás van haciendo lo que el que va adelante decide. Entonces, fíjense, caminar juntos es una frase muy, muy fuerte, porque nos obliga a situarnos en otra parte, es decir, al lado del otro, de la otra con quien he de caminar. Entonces, el obispo, el laico, el papa, el clero, las religiosas, los religiosos, situarnos en relación bautismal, en relación de sacerdocio común, donde todos somos corresponsables, eso cambia completamente el modo de trabajar, o sea, el modo de proceder, la manera como nos tratamos, la manera como nos sentimos responsables, en fin, cambiaría todo. Por eso la sinodalidad se define como una dimensión constitutiva, no es cualquier cosa. Dimensión constitutiva, dice el documento de la Comisión Teológica Internacional. ¿Qué es constitutiva? Que nada en la iglesia puede ser entendido sin la sinodalidad. Constitutiva significa que es una nota de la iglesia, como cuando decimos la iglesia es católica, hoy deberíamos decir la iglesia sinodal. O sea, imagínense entonces que es todo un modelo de reconfiguración de las relaciones en la iglesia. Por eso la Comisión Teológica dice, una forma de vivir y obrar, o sea, toca la totalidad. Y no es simplemente, dice, un procedimiento operativo. Yo puedo tener en una corporación, en una empresa, una reforma de procedimientos operativos, ¿no? ¿Cómo hacemos algo más eficiente? Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los procedimientos para poder tener auditorías del dinero que se usa? La sinodalidad va mucho más allá de eso, porque toca las relaciones, toca la manera en que se opera. Entonces implica esa auditoría, pero implica a la vez una pregunta mucho más allá de eso. ¿En qué uso y para qué uso dinero? ¿Lo uso con fines pastorales o lo uso con fines de lucro, de tener una casa pues lujosa, de tener el mejor carro? O sea, fíjense que toca los puntos de estilos de vida, como comenzamos la presentación, estilos de vida, formas entonces de obrar de todos y todas en la iglesia. Ahora, ¿cómo se realiza? Porque caminar es muy bonito, caminar juntos. Solo se realiza cuando nos reunimos, cuando discernimos, juntos, juntas, ¿para qué? Y aquí está con toda claridad el para qué. Para accionar, poner en práctica modalidades, modos y procesos de decisiones donde todos los fieles participen. Donde todos los fieles participen. Como cuando alguien tiene una reunión ahí escondida de 2 o 3 personas donde toman decisiones y después se entera el resto a la semana. La sinodalidad, si es una dimensión constitutiva que será del tercer milenio de la iglesia y no logra cambiar esa mentalidad de que todos tenemos que reunirnos y discernir en orden a accionar modalidades y procesos de decisiones, entonces no estaremos poniendo en práctica esta reforma a la que se nos llama hoy en día.
dos palabras claves: participación, como hemos visto hasta ahora, y corresponsabilidad. O sea, corresponsabilidad es que no es que alguien me dice lo que yo he de hacer y lo hago, entonces yo soy responsable es de lo que el otro me dice. No, corresponsabilidad es que ambos somos igualmente responsables y por tanto, si yo avalo, si yo apruebo algo que la otra persona decide y es contra la finalidad de lo que la iglesia debe hacer, yo también estoy siendo entonces responsable del mal que pueda causar. Por eso la corresponsabilidad pasa por el discernimiento. Si me dice un sacerdote o me dice un obispo o me dice el director de un departamento, hay que hacer tal cosa, y yo sé que eso no se debe hacer y lo hago, soy tan responsable del mal que eso cause como de la persona que tomó la decisión. O sea, por eso la corresponsabilidad implica que tenemos que discernir la finalidad de esa decisión y hacer que esa decisión pueda ser tomada en conjunto. Y el documento este que les digo de la Comisión Teológica, fíjense que da una serie de pasos: orar, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar para que se tomen decisiones pastorales. Orar, escuchar, analizar. Me viene un proyecto, analizar, dialogarlo entre todos, aconsejar, o sea, buscar a las personas que sepan de eso para que puedan dar consejo, no el consejo que yo me invento sin saber de eso. Yo pongo a veces el ejemplo de la parroquia donde, bueno, yo he estado en parroquias donde el cura parece que es el administrador, el ingeniero, el de todo, ¿no? Y la pared se cae. ¿Por qué? Bueno, porque no sabe, pero quiere ser ingeniero, entonces quiere reparar todo, quiere hacer todo, quiere ser el administrador y resulta que los libros contables no sirven. Entonces, la corresponsabilidad, cada uno en lo que cada uno sabe y puede aportar. Si yo sustituyo al que sabe, no hay consejo auténtico. Y entonces por eso la sinodalidad implica orar, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar para que se tomen las decisiones pastorales. Por eso pues digamos, un reto, un desafío que tenemos es cómo en nuestras estructuras integramos la elaboración de las decisiones dentro de los procesos que se gestionan en ellas. Por ejemplo, ¿quiénes participan cuando se discierne una necesidad? ¿Quiénes participan cuando se trata de buscar qué hacer frente a esa necesidad? ¿Quiénes participan cuando voy a decidir algo? Y entonces acá nos encontramos con un problema gravísimo porque tomamos decisiones que no responden a la realidad pastoral, es decir, de las personas, de las comunidades, de la sociedad, y entonces la iglesia se va alejando. No es que la gente se aleja de la iglesia, es que la iglesia se aleja de la gente. Y esto es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza. La gente se va de la iglesia porque la iglesia se aleja de la gente. Yo cuando trabajo con comunidades migrantes, lo primero que me dicen es, cuando se han ido a otras iglesias, es que yo nunca me sentí familia porque voy a estar en un lugar donde no me siento acogido. Yo iba para que me dijeran qué hacer y cómo cambiar, y yo vengo de una cultura donde yo no me sentía que encajaba ahí. La gente se va porque la iglesia se aleja de la gente. Y eso es lo que Francisco tanto dice cuando nos llama a superar el clericalismo. Clericalismo significa que tenemos una mentalidad de superioridad, de juicio sobre el otro y por tanto una mentalidad de burbujas. Creemos que tenemos la verdad cuando el otro que está allá y la otra que está allá
son los que se van porque los estoy sacando yo con mi vida, con mi antitestimonio, con la forma mía de proceder. De ahí pues que hay que escucharnos como fieles, todos y todas. Francisco dice, uno en escucha de los otros, todos en escucha del Espíritu. O sea, es recíproca esta escucha. Si alguien falta que no es escuchado, ahí deberíamos preguntarnos por qué. Otro ejemplo de las parroquias, ¿no? Una parroquia donde pueden haber 15, 20 movimientos eclesiales, cada uno hace lo suyo y jamás se encuentran entre todos ellos, jamás. O sea, a tal hora se reúne el movimiento a la otra hora el otro movimiento, a la otra hora, nunca en la vida de esa comunidad se hace comunidad. Hay burbujas, hay fragmentos, pero no hay comunidad. Comunidad es cuando la totalidad que hace ahí vida pastoral tiene momentos de encuentro, de planificación y de celebración. ¿Y por qué? Bueno, porque un grupo no está atendiendo a los intereses de ese grupo. Un grupo tiene que atender al beneficio pastoral de toda una comunidad. Por eso es que el Papa habla tanto de superar una visión limitada de los movimientos eclesiales e invita más a fomentar entre todos y todas la cultura del encuentro. Otro ejemplo, en parroquias interculturales hay distintas liturgias. Y entonces cuando se hace una liturgia común, lo único que se cambia es la lectura que se lee en otro idioma. Eso no es absolutamente nada sinodal ni nada intercultural. ¿Cómo he de hacer para que una celebración eucarística represente a todas las culturas que ahí están? No que cada uno celebre por su cuenta y si nunca se encuentren y se conozcan entre todos. Entonces son dos momentos. La celebración de un grupo cultural específico y el encuentro entre todos los grupos culturales que existan. Si lo segundo no se da, no hay sinodalidad. O sea, las dos cosas tienen que darse. Por ello, pues, aquí tienen actitudes que hay que formar. Hay que formar actitudes en las comunidades. Escucha recíproca. No nacemos aprendidos ya a escucharnos los unos a los otros. La reciprocidad se aprende, se enseña, se practica. Intercambio. Lo que decía, pues si cada quien está en su burbuja y nunca hay intercambio, ¿cómo voy a pedir yo que compartamos luego? Se fomenta, se aprende la comunicación. Si yo escucho en una reunión a alguien y después simplemente hago lo que quiera y no cedo, no llego a acuerdos comunes en función del bien común, entonces no hay comunicación. Compartir, solidaridad, llegar a un consenso. Esta es la clave de la sinodalidad en una comunidad. ¿Cómo llegamos a consensos por el bien pastoral de la iglesia? Si no hay consensos, quedan fragmentos, quedan grupos aislados y quedan personas excluidas. Entonces, los consensos son fundamentales en una sinodalidad. Bien, para terminar, solo quiero traerles un pequeño mensaje del sínodo, que poco se habla muchas veces y pareciera que es algo que solo tenemos en América Latina, y esto es un sínodo que es para toda la iglesia. ¿Qué mensaje nos da que nos puede ayudar? Que toda forma que podemos hacer, pensar y vivir en la iglesia, toda estructura tiene que ser encarnada y tiene que ser sinodal.
¿Qué significa encarnada y sinodal? Primero, como dice el teólogo jesuita Rahner, luego del concilio, que no podemos seguir pensando en un modelo monocultural. O sea, yo voy a otro país a recibir solo la cultura de ese otro país. Entonces la iglesia no puede dar la catequesis a todo el mundo del mismo modo, porque estoy tratando con personas, historias de vida y culturas delante de mí. Entonces imagínense, si una persona toda su vida creció con la advocación de María como Guadalupe, en Venezuela María como Coromoto, María como Chiquinquirá, en Colombia, así en tantos países, advocaciones distintas, y yo vengo entonces a otro país y más nunca me hablan, ¿qué pierdo? El referente religioso, cultural que yo traje. Entonces me siento extraño, porque lo que daba identidad a mi vida religiosa, de repente ya no existe. Entonces queda mi casa donde pongo la imagen y voy convirtiendo esa experiencia religiosa cada vez más en una experiencia cerrada, privada, en mi casa. Entonces, ¿cómo hacer que en una comunidad esta diversidad cultural se traduzca en la liturgia, en la oración, en la catequesis, en todos los ámbitos de transmisión de la fe? Bien, la iglesia entonces solo existe, y esto lo insistió el sínodo, inculturadamente. Aquí tienen el último párrafo, que ya viene de Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, que es para el Papa Francisco el modelo de una iglesia misionera y evangelizadora. Y ahí nos dice, pues, que la iglesia difundida por todo el orbe, por todo el mundo, sería una abstracción si no toma cuerpo y vida a través de las iglesias particulares y sus culturas. O sea, que es una iglesia particular que tiene una visión teológica, una experiencia y una forma litúrgica, una espiritualidad que responde a ese contexto, una forma pastoral distinta de otra iglesia local. En fin, si eso no se da en nuestras comunidades, esa diversidad se pierde y las culturas de las personas que ahí se integren, bueno, cada vez serán menos importantes y la iglesia se irá aislando, como decía anteriormente, y produciendo que esas personas se vayan, porque no hay conexión cultural. Termino entonces con esta frase de la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral de la Iglesia, donde dice que hay que auscultar, discernir, interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina. Las múltiples voces de nuestro tiempo, las múltiples voces de nuestras comunidades, las muchas culturas, los distintos sujetos, incluso aquellos que a lo mejor no puedo ni ver, a lo mejor aquellos que creo que son los pecadores, pero resulta que para Jesús los pecadores tenían fe. El centurión tenía más fe que los apóstoles, dice Jesús. La mujer sirofenicia, que no era considerada pura, dice Jesús al final, usted tiene más fe que yo y que todos los que estamos acá. O sea, todos aquellos que hoy en día rechazamos son los que Jesús les dijo, ustedes tienen más fe que los que me están siguiendo. Entonces, las voces de nuestro tiempo no son las voces de mi parroquia, de nuestro tiempo, de la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿A quiénes echamos en la iglesia? ¿A quiénes respondemos con nuestra pastoral? ¿A los que van a misa o a la sociedad? Y el concilio, el gran giro que hizo fue precisamente ese. Una iglesia que no responda a la sociedad es una iglesia que se queda atrás antes del concilio, que no se actualizó en el mensaje
de Juan XXIII, Pablo VI y todos los papas hasta llegar a Francisco después del concilio. Entonces, una iglesia que se encarna tiene que traducirse en ministerios nuevos, en servicios nuevos. Y si esto no se da, como anteriormente decía, corremos el riesgo de que nos alejemos cada vez más hasta que la iglesia sea insignificante para la mayoría de las personas en nuestras sociedades. Por ello, pues, la invitación a que este tema sea visto primero como un discernimiento para convertirnos y segundo como una esperanza que puede ser un camino para volver a sentirnos nuevamente comunidad eclesial. Si eso no se da, bueno, viviremos en una burbuja. Pero vivir en una burbuja lo que significa es que saco al resto, lo boto, lo expulso, porque no entra en mi burbuja. Entonces, por eso digo, la gente no se va de la iglesia, las alejamos, las distanciamos, las sacamos. Conversión pastoral, conversión sinodal son las propuestas de Francisco para una reforma en la iglesia. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por esta exposición y todos le podemos dar aplausos digitales. Hay una aplicación que tiene Zoom por ahí para que apreciemos un poco de esta sabiduría. Y yo me quedo con palabras claves como reforma, sinodalidad, participación, Concilio Vaticano II, poder, corresponsabilidad, discernimiento. También me marcaron mucho las palabras del cardenal Bergoglio en Aparecida, la necesidad de una conversión pastoral a una conversión misionera. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. Tenemos algunas preguntas en el chat y te las voy a compartir, Rafael. Una de ellas es: dos problemas claros que tenemos en nuestra comunidad son el clericalismo y el respeto cultural que a veces le tenemos a nuestros pastores. ¿Nos puede dar algunos consejos para iniciar esta conversación entre los fieles laicos para poder crear un cambio sistemático en la iglesia? Sí. La formación es clave, pero no la formación que ya hacemos. Hace falta repensar los contenidos que estamos ofreciendo. Por eso es que estamos en reforma, ¿no? Por eso es que hay conversión, por eso la palabra significa cambio. Entonces, todos estos temas, por ejemplo, de la sinodalidad, ¿qué significa que todos somos fieles? ¿Qué significa que lo fundamental es el bautismo? ¿Qué significa que tenemos que participar todos y todas en la elaboración de decisiones? Y no solo mi jefe, mi director, el obispo, etcétera. Son cambios profundos. Por eso que Francisco a veces en sus palabras no gusta a aquellos que son clericales precisamente. Y el clericalismo no es solo del clero, es también del laicado. Cuando alguien dice, el otro día por Twitter ponía alguien una cosa que bueno, da risa, pero de la tristeza, ¿no? Mañana va a ser ordenado el seminarista que es mi amigo, pero mañana ya va a ser distinto, porque va a ser sacerdote. Otra vez estamos antes del concilio. Entonces, formarnos a la luz del concilio, eso, ahí está la clave. ¿Cuántas veces leemos Gaudium et Spes? ¿Cuántas veces leemos Lumen Gentium? O sea, todos estos textos que hemos dicho, ¿no? Y si no los leemos, entonces, ¿qué estamos leyendo? ¿El catecismo escrito por quién? Entonces, ahí está el gran desafío. Y ahora, el problema, y con esto doy paso para otras preguntas, ¿no? O sea, el problema es que tenemos en la mente que no le puedo decir nada al obispo, que no le puedo decir nada al cura que dirige el departamento, porque, bueno, me va a votar, voy a perder mi trabajo. Entonces, el clericalismo nos toca a todos y a todas. Entonces, la formación, pero ¿qué tipo de formación? Ahí hay una clave para profundizar, pues, ¿no? Ese es otro concepto que apunté que me llamó la atención. Todos y todas somos el pueblo de Dios corresponsables y todos y todas somos los fieles, ¿verdad? Sí.
Vamos con otra pregunta. ¿Cómo hacerle ver a nuestros líderes, párrocos, sacerdotes, obispos, que nos inviten a la mesa de planificación? Muchas veces ellos planean para nosotros y no con nosotros. Sí. Y ahí es donde viene la reforma de las estructuras o las formas de proceder que tenemos que hay que cambiar. En el CELA, en el Consejo Episcopal Latinoamericano, llevamos un año de un proceso de discernimiento para la reestructuración y falta todavía un año más. Si una diócesis hace eso, entonces sería un buen signo. Para poner una cosa que pueda ayudar, existe en el derecho canónico lo que se llaman los consejos pastorales diocesanos. Y eso fue un aporte del Concilio Vaticano II. Así como se crearon los sínodos de los obispos, se crearon los consejos pastorales diocesanos. Pero uno va a las diócesis y le pregunta al obispo, bueno, ¿y dónde está el consejo pastoral diocesano? Ah, no, pero eso no es obligatorio, eso no importa. Entonces, si nosotros nos formamos, sabemos qué proponemos. Si no nos formamos, las herramientas que tenemos no las podemos usar porque no las conocemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una puerta que tenemos abierta a hacer propuestas concretas, fundamentadas, que realmente toquen a las estructuras, que no me pueden decir que no porque es el concilio, porque está en el Código de Derecho Canónico, y entonces, bueno, si me dice que no, está yendo contra el concilio, está yendo contra una manera de ser de iglesia que está expresada en ciertos cánones del Código. Entonces, por eso es que para mí es tan fundamental la formación, porque nos da los argumentos frente al clericalismo, nos da los argumentos frente al autoritarismo. Y ahí hay una dimensión pues importante para nosotros, ¿no? Gracias, Rafael. Y les quiero recordar que este documento de reflexión teológica de Rafael Luciani lo compartió Lía en el chat para que ustedes lo puedan descargar. Y me encanta otra de las cosas que me llamó la atención de tu documento, Rafael: lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Esa es la sinodalidad. A ver, ¿quién lo puede decir rápido 10 veces? Ese es el reto de esta noche, ¿verdad? Sí, exacto. Y esa es una de las frases que usa un teólogo dominico del concilio muy importante, que es Congar, que tal vez es el eclesiólogo más importante del siglo XX. Y él decía eso. No hemos llegado a eso, pero eso debe ser la meta de la sinodalidad. Y estamos iniciando la sinodalidad, pero es para el tercer milenio. ¿A quién propone eso? Una manera concreta, que lo está haciendo en el CELAN, lo están haciendo muchas estructuras eclesiales en este momento, lo que se llama la cogobernanza. El obispo en su diócesis toma la decisión, pero el problema no está ahí. El problema es que esa decisión que tome sea elaborada por todos y todas. Si esa conexión entre la elaboración, que es lo que dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, si esa conexión, ese vínculo entre la elaboración de una decisión y la toma de una decisión se da, nuestras diócesis cambiarían muchísimo respecto a lo que hoy existe. Las oficinas de pastoral, todo lo que en la iglesia cambiaría muchísimo. O sea que, ¿cómo tenemos que trabajar? En esa dirección. En lo chiquito, ya empezar a implementar sistemas de cogobernanza. Y eso lo hacen las corporaciones, porque la iglesia no lo ha hecho y nos quedamos atrás. Tenemos sistemas unidireccionales de decisiones. Tenemos que movernos a una corresponsabilidad que se traduzca en cogobernanza. Creo que ahí está el reto para que algún día podamos decir que lo que nos afecta a todos tiene que ser pues decidido por todos, ¿no? Y todas. Y vamos a hacer una última pregunta de cómo hacer una realidad de la autoridad, que la autoridad es un servicio. Sí, pues
Yo al final creo que lo dice un teólogo canadiense, Gilles Routier, en el texto que les entregué está citado, y él dice, tristemente al final todo depende de la actitud de quien lleva el liderazgo o la coordinación o la presidencia de una institución o una comunidad. Entonces, el Papa lo ha dicho 1000 veces, la autoridad es para servir, no para tomar decisiones para mí. Ahora, eso tiene entonces la contraparte de decir, somos suficientemente proféticos para denunciar cuando eso no se da. Entonces, claro, ahí está el balance porque es difícil, ¿no? Pero ahí está la clave, o sea, no se da automáticamente. Tiene que ser impulsada y tiene que ser a la vez, es siempre, no es que tiene que ser, es un riesgo. Nadie que denuncia en la iglesia está seguro, hasta que después pasan las cosas y se descubren y entonces ahora sí. Entonces es algo profético porque nos invita a hacer algo que puede traernos problemas, ¿no? Pero el Papa lo ha dicho 1000 veces, la autoridad es para el servicio. Y termino con algo que a mí me parece en este contexto de Estados Unidos que es grave y que nos puede ayudar a nosotros más bien para usarlo como algo positivo cuando demos argumentos, que el Concilio Vaticano II tiene que ser nuestro pilar para cualquier reforma y propuesta. Cuando alguien viene y dice algo que vaya contra el concilio, esa persona, así sea un obispo, está en contra de un concilio ecuménico, quiere decir del consenso de la Iglesia Universal. No es al revés, que le denuncia a quien está en contra. Entonces, la formación es fundamental. Si la formación en las diócesis partiese del concilio, mucho cambiaría. Concilio, y cuando digo concilio, pues es la manera de ser iglesia, ¿no? Que está dibujada en el Concilio Vaticano II. Esta manera de ser pueblo de Dios que está ahí, no es invento del Papa, está en el Concilio Vaticano II. Gracias, Rafael. Y ahora le damos la oportunidad a una o dos personas para abrir el micrófono y que te pueda preguntar algo esta noche. Gracias a todos los que nos sintonizan a través del Facebook oficial de la Arquidiócesis de Baltimore, Ministerio Hispano, y los que nos acompañan esta noche a través de Zoom. Y creo que no hay más preguntas, entonces, Lía. Sí, tengo una pregunta. ¿Aló? ¿Sí, me escuchan? Sí, bueno, adelante. Perfecto. Sí, la había puesto ahí en el chat. En Estados Unidos, Alemania, el ideal de la sinodalidad ya tiene historia, pero el problema es que ha sido llevado a la práctica con frecuencia según modelos tomados de la política. Y hay, esto ha tenido un impacto en las parroquias, especialmente en los consejos pastorales, ¿no? Donde han sido entendidos como si fueran mini parlamentos. Entonces, me parece que es un peligro que tendríamos que evitar, especialmente considerando la politización y la polarización política que vivimos hoy. Entonces, mi pregunta sería, ¿de qué manera podríamos nosotros evitar ese peligro? Me parece a mí que la cosa va por el lado de una espiritualidad de la comunión, para que no se convierta esta sinodalidad en un ejercicio político, ¿no? Sí, eso es bien importante porque no se trata de votar y que la mayoría entonces tenga razón e imponga, ¿no? Una manera en una comunidad cristiana. No se trata de un voto mayoritario. La palabra consenso en esas prácticas a las que me refería que hace el documento, donde hay oración, hay encuentro, hay análisis, hay discernimiento. Todo eso junto es lo que hace que en un ambiente podamos llegar a consensos. Esa es la diferencia de un parlamento y de una comunidad eclesial que está buscando el mismo discernimiento en función de tomar una decisión.
O sea, que no es solamente que yo llego ahí y voto, levanto la mano y entonces logro hacer ahí un lobby para que la mayoría esté conmigo, ¿no? Es el ambiente que tengo que crear. Orar juntos, compartir juntos, analizar el problema juntos, discernir posibles soluciones juntos, y en esa interacción voy aprendiendo del otro, voy cambiando mi opinión, voy entendiendo la del otro hasta que lleguemos a un consenso por el bien pastoral de la iglesia, ¿no? Ahí es donde está. Y ha dado con un punto clave, que en América Latina lo vivimos, pues, digamos que con mucha experiencia, ahora es que ha caído acá, todo ese tema de la polarización y politización no puede ser un criterio para ser cristiano. Entonces, o yo soy de derecha, o soy de izquierda, entonces soy o no soy cristiano, no me consideran o sí. No, la vida cristiana no tiene que, ni se mide por la política, ni tiene por qué identificarse con una ideología, porque es todo lo contrario a lo que Jesús hizo. Entonces, la palabra consenso busca esa convivencia que tengo que crear para que si todos cabemos y todas cabemos, algún día podemos decir, ah, bueno, aquí hay comunidad, aquí hay comunión. Pero si eso no se hace, entonces estamos igual, ¿no? Tomando decisiones por encima de los demás. Y eso nunca va a hacer a la iglesia creíble y atractiva sobre todo como testimonio. Gracias, Rafael, por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias a los que nos sintonizaron a través de Facebook y también a los que nos acompañaron a través de Zoom. Y si tienen más preguntas, a continuación está Lía para dar más información. Gracias por todo y gracias por la invitación. Y los invito para terminar que hay un curso masivo que hacemos a través de la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College, gratuito, sobre sinodalidad, que comienza en 3 semanas, con más de 15 teólogos, teólogas, obispos que han participado en los sínodos y que van a ofrecer temas por 5 semanas sobre sinodalidad. Solo basta inscribirse y ver los videos, no es un curso de estudio, pero va a dar muchísimo material y herramientas para comprender ese tema en nuestras iglesias locales también. Entonces los invito, es completamente gratuito. En la página de formación continua de la Escuela de Teología del Boston College tienen toda la información. Gracias. Muchísimas gracias. Lía. Gracias, Marta María. Gracias, Rafael. Qué gusto tenerte con nosotros. Les estoy compartiendo en pantalla algunas de las obras de Rafael que las pueden obtener por medio de Amazon. Les compartí en el chat también la información del sínodo que él nos envió. Así es que tenemos mucha tarea ahora en la pandemia, que muchos siguen confinados, pues tenemos diferentes lecturas y vamos a también compartirles en el boletín arquidiocesano la información sobre los cursos en Boston College, que como dijo Rafael, son gratuitos. El 8 de octubre tenemos nuestra tercera masterclass y esta va a estar a cargo de este joven Marco Salas. El tema va a ser evangelizar en internet, algunas conversiones necesarias. Así es que nuevamente, gracias a todos los que han sintonizado, a los que participaron, a los que enviaron preguntas. Lo van a poder seguir viendo en la página de Facebook. Ahí estamos transmitiendo y simplemente queremos terminar con una oración, encomendándonos a todo el pueblo de Dios, a todos nosotros, a todos los fieles, especialmente aquellas personas que durante la pandemia han perdido a un ser querido debido al virus, a las personas que ahorita están viviendo una crisis económica, han perdido sus trabajos. Vamos a elevar una oración por ellos y qué mejor que con la oración que Jesús nos enseñó. Y decimos todos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Buenas noches a todos. Gracias, Rafael. Dios te bendiga y te acompañe en tu misión. Así es que nos estamos viendo en Boston College cuando estemos por allá. Saludos. Gracias por todo. Gracias a todos. Un gran abrazo. Gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Feliz noche. Muchas Feliz gracias. noche para todos. Gracias, Santa María.